Soy Mónica Rubio, astrónoma, profesora titular del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021 y recientemente vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional. Me encantaba mirar el cielo, me gustaba mucho siempre hacerme preguntas de cómo funcionaban las cosas. La astronomía acá en Chile es un país privilegiado, ¿no? Tenemos unos cielos fantásticos donde ha concentrado la mayor cantidad de observatorios internacionales en nuestro país y tenemos condiciones no solamente naturales, sino que hemos atraído toda esta inversión con políticas estables en el tiempo. Como en todas las profesiones donde las mujeres no están siempre en el campo, es más costoso y hay que trabajar más duro para poder salir adelante. Las alumnas quieren estudiar astronomía, primero me pongo muy feliz y después les digo, incluso a las que no quieren estudiar astronomía, que el talento y las capacidades no tienen género. Mónica, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y para hablar de una trayectoria súper destacada que no solamente te ha dado el Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2021, sino que ahora en el mes de agosto la Unión Internacional Astronómica te elige como vicepresidenta en su última Asamblea General que fue en Sudáfrica. Así que estamos muy orgullosos, sobre todo en un país donde se invierte tan poco en ciencia, que tenemos uno de los más bajos presupuestos en ciencia, pero cuando alguien destaca nos sentimos todos orgullosos. Así que vamos a hablar de eso y de cómo has llegado hasta este lugar. Primero, ¿qué sentiste con este reconocimiento? Porque el 2021 recibiste el Premio Nacional, pero este es un reconocimiento internacional de tus pares, que no solamente confían en Chile, sino que confían en ti. Bueno, primero que nada, feliz de tenerte aquí en mi casa, Matilde, y muchas gracias por tus palabras, ¿no? La verdad es que mi carrera profesional, que ya de muchos años, siempre fue bien internacional, ¿ah? Entonces, para mí fue una tremenda alegría y un orgullo cuando me dieron el Premio Nacional de Ciencias, porque ese es un reconocimiento a nivel nacional del país que destacó todos los logros que yo había tenido, como te decía, en muchos aspectos eran más bien logros internacionales, pero también con una mirada y la posibilidad de formar nuevas generaciones acá en Chile y también apoyar el desarrollo de la astronomía cuando estuve a cargo de dirigir el programa Astronomía en CONICIT. Entonces fue una tremenda alegría y una responsabilidad. Y bueno, eso se suma ahora con el hecho de que, dado a esta carrera internacional que yo tenía, en la cual participaba en muchos congresos de la Unión Astronómica Internacional, y ya estaba más involucrada porque me habían escogido como presidenta de una de las divisiones, que son 9, que el comité ejecutivo haya pensado en mí para la vicepresidencia de la organización fue, bueno, inesperado, eh, muy honrada, por supuesto, y bueno, ahora comienza el trabajo y poder desde ese ámbito colaborar con el desarrollo de la astronomía y la ciencia a nivel internacional y también, por supuesto, a nivel nacional. Bueno, esto ocurre 5 décadas después de que tú comenzaras a mirar el cielo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, porque en una carrera donde las mujeres no somos mayoría, y menos cuando tú empezaste a estudiar, me llama la atención que en esos años 60,
haya sido tu mamá la que te habló por primera vez, dado este gusto que tú tenías, de un curso de astronomía los fines de semana. Era como la actividad extraprogramática, astronomía, bien exótico para ese tiempo. Y fue Eh, tu mamá la que te impulsó, no era el papá, sino que la mamá. Sí, bueno, la verdad es que como a mí me gustaba el cielo y yo estaba siempre mirando el cielo y trataba de leer cosas, mi mamá, que era una mujer extraordinaria, visionaria total para la época de ella, que fue a la universidad en los años 40, ¿no? Entonces trabajó toda su vida. Ella era muy adelantada, entonces en mi casa había muchos libros, mucha literatura, enciclopedias, y yo siempre estaba leyendo cosas relacionadas con la astronomía. Y ella vio este aviso de que ofrecían este curso de astronomía, entonces ella me preguntó si yo quería tomarlo. Y así fue. Mi papá, ingeniero, él, por ejemplo, mi mamá también, ella que hizo que nosotros estudiáramos inglés Ujú. porque ella veía que ella no había tenido la oportunidad, pero estaba convencida de que el inglés era el idioma del futuro. Mi papá en eso era más clásico, Mm. pero mi mamá siempre muy visionaria. Ganó, Entonces ganó tu mamá. aprendimos inglés y además yo hice el curso de astronomía en la Achaya, la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica, que estaba comenzando a construir el observatorio que tienen ahí en el Arrayán. Así que lo pasaba todos los sábados ahí en el Arrayán. Ahora, tu mamá vivió una vida larga, falleció hace muy poco. Encarnación López. Sí, Murió ahora en el mes de junio. así es, sí. Ella alcanzó entonces a ver el éxito que tú habías logrado con ese curso que ella vio. Sí, por supuesto, ¿no? Y ella siempre fue de mucho apoyo, no solamente para mí, sino que para mi hermana Jimena y mi hermano Guillermo, porque ella siempre nos impulsó a estudiar y hacer en la vida lo que a nosotros nos gustaba. No, mi hermana es psicóloga, todavía ejerce, mi hermano es ingeniero y formamos una familia muy, muy unida y tuvimos la suerte de contar con mi mamá hasta los 102 años, con su cabeza increíble. O sea, yo llegaba a verla a la casa y me preguntaba siempre, ¿y viniste sola? ¿No vino Fernando contigo? Entonces ella se acordaba, no solamente, o sea, reconocía que yo estaba casada, sabía el nombre de mi marido y estaba siempre muy alerta. Y alcanzó a saber también que fuiste reconocida con el Premio Nacional. Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Bueno, de eso, de este gusto por la astronomía, a irse a OCHEF hay un salto importante. Además, en una carrera donde había pocos referentes, no sé si tú tenías un referente femenino para entrar a estudiar ingeniería o fue, No, no tenía no sé ningún por qué fue. referente femenino. Bueno, mi papá había estudiado ingeniería en Bochef y era el único lugar donde se podía estudiar astronomía en esa época y había que entrar al plan común con todos los colegas o los estudiantes que se matriculaban para hacer ingeniería. ¿Cuántas Y mujeres entraron ese año? yo recuerdo que debemos haber sido no más de 20 y eran 800 vacantes. Así que nos ubicamos perfectamente. Yo diría que muchas de ellas terminaron la carrera, otras no, pero yo tengo amigas desde entonces que nos juntamos todavía porque hicimos muchos, estudiábamos juntos en algunos casos, también con compañeros hombres que hasta el día de hoy son amigos nuestros. Y bueno, tuvieron una profesora, la primera doctora en astronomía que ahí vi, Adelina Gutiérrez, que nunca fue reconocida como se merecía. Así es, pues. Yo creo que ella sufrió una gran discriminación en su época. Yo tuve la fortuna de tener clase con ella, así que la conocí. Era muy, muy responsable. Todas sus clases estaban muy bien preparadas y a mí me llamaba la atención que
ella como mujer había tenido el deseo, porque le fascinaba la astronomía, em, de irse a Estados Unidos, a la Universidad de Indiana, a sacar su doctorado. Ella ya estaba casada, tenía 4 hijos y se las ingenió para obtener su doctorado el año 62, si mal no recuerdo. Ujú. Y lo otro que me impactaba mucho a mí es que, bueno, ella estaba casada con don Hugo Moreno, que también se dedicaba a la astronomía. Él era profesor de matemática, física y matemática, que se dedicó a la astronomía. Y era un hombre muy grande, ¿ah? Muy alto, y andaba siempre con unos chalecos llenos de puntos bordados, ¿no? Tejidos, y eso se los hacía la señora Elina. Entonces, Combinaba ella perfecto todas las labores. claro, así, Y pues, tú siempre, además, sabías que querías tener la carrera, pero también querías ser mamá. sí. Eso era, digamos, un principio Era en un tus decisiones. deseo, ¿Mm? ¿no? Es que encuentro que es fascinante, y algo que solamente las mujeres podemos experimentar, lo que es que se cree un ser vivo al interior de uno. El proceso, ¿no? De formar un ser humano es realmente algo, mientras más conozco, mientras más lo veo, que simplemente es fascinante, Y ¿no? los tiempos Sí, dan. sí. Hay que privilegiar los tiempos, eso sí. Tú privilegiaste el tiempo en que podías hacerlo. Por supuesto, yo siempre les digo a todas las niñas y jóvenes cuando voy a las charlas que las mujeres tenemos una ventana biológica para poder ser mamá, y yo respeto mucho a quienes deciden no ser mamá. Pienso que pierden una experiencia, pero respeto su decisión, y que en la carrera profesional uno tiene toda la vida para lograr lo que quiere o dedicarse a ello, y si en cambio para poder tener los hijos se pasa esa ventana y después ya no se puede. Y se puede recuperar el terreno que De todas digamos, entre maneras. comillas, se pierde en la época de la crianza. De todas Bueno, maneras, ¿no? Yo tengo varios colegas que entraron conmigo, que nos contrataron en los mismos años en la universidad, y mira tú, pues, es lo que uno puede lograr, y que uno, yo creo que como mujer siempre encuentra los atajos, la manera de complementar todas las actividades, y si hay que de repente ponerse más lento en un área, bueno, después uno recupera. bueno, recuperaste porque llevas acumulado como en horas de vuelo 2 años, porque estás acumulando 700 noches de observación astronómica. Eso Sí, son 2 años de corrido. eh, Y eso lo lograste de todas maneras. Ahora, es una vida solitaria la observación en que se vive de noche. ¿Cómo te gustó, te gusta todavía? bueno, sí, me encanta, me encanta. Yo soy un astrónomo observacional. Me encanta ir a los lugares, a los observatorios a tomar los datos. Como también me dedico a la radioastronomía, no solamente puedo observar de noche, puedo observar de día. Las ondas de radio se Pero también detectan desde el podrías día. mandar los datos y que te mandaran Ah, después los no, eso resultados. a mí no me... No, prefiero ir al lugar, tomar mis datos, que me encanta el silencio del desierto, me gusta ver la puesta del sol. O sea, para mí ir a tomar los datos es mucho más, es todo el contexto de salir de la rutina del día a día, irse a otro lugar precioso, no a la punta del cerro, Tal cual. y poder tomar los datos, ¿no? Eso para mí es muy importante. Ahora, efectivamente, la carrera de los astrónomos o de todos los científicos en general, yo diría que es bien solitaria, porque solitaria en el sentido de que uno está pensando en cuáles son las preguntas que quiere responderse,
si quiere ser líder en un área, es uno quien está liderando, por así decir, esa frontera del conocimiento. Ahora, uno puede tener un equipo o puede establecer colaboraciones y cada vez más es así, pero por lo menos en la etapa y en la época que a mí me tocó, que me ha tocado hasta ahora hacer mi investigación, ha sido más bien solitaria porque, bueno, primero en Chile éramos poquitos astrónomos y no muchos se dedicaban al tema en el cual yo trabajaba y por eso fue que mi carrera de alguna manera se plasmó mucho más internacionalmente con colaboradores de otras partes del mundo. Ujú. Ahora hay una cantidad de astrónomos en Chile y en las universidades chilenas increíble, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando y también el futuro de la astronomía con todos estos nuevos telescopios que son mucho más complejos, más caros, van más en hacia que sea un especialista en el uso de ese telescopio y el instrumento el que tome los datos y que se los mande a uno para analizarlo. Ya, pero a ti no te gusta eso. Bueno, Sí. si eso, bueno, hay una tendencia de mantener eso, pero también afortunadamente hay una tendencia de mantener el ir a los observatorios porque el entrenamiento para los estudiantes es muy importante, que ellos estén ahí en el lugar, sepan de qué se trata, si se puede hacer acá en tierra. Es distinto con esto parte un poco porque los observatorios en el espacio, uno no puede ir a tomar los Claro, datos al Hubble o no puede ir ahora al telescopio Webb. Eso los tienen que mandar. mandar y Bueno, y a además uno no todos los los da. astrónomos tienen la suerte de vivir en Chile, porque esa es otra, entre comillas, o sea, esa es una gran ventaja, porque Chile invierte poco en ciencia, pero afortunadamente en astronomía Chile es rico en los mejores cielos del mundo y pudo hacer esta negociación de entregar los terrenos para la construcción de estos observatorios gigantes a condición de que se dieran los tiempos para los chilenos, que eso es muy importante. Es fundamental. O sea, esta es una política que hoy día ya es una política a nivel país, ¿no? A nivel nacional, que partió porque fue el profesor Rutland, ¿no? Que él era el director del Observatorio Astronómico Nacional, que ya estaba instalado, se estaba trasladando a Los Espejos aquí a Cerro Calán, y él supo de que los norteamericanos andaban buscando un lugar para instalar un observatorio en el hemisferio sur. Y él partió a Estados Unidos a convencerlos y a invitarlos de que los cielos de Chile, porque él ya sabía que eran muy buenos, eran muy superiores a los que ellos estaban evaluando en Australia o en Sudáfrica. Y los recibió acá y puso a todo el personal, a todos los que trabajaban en el observatorio, para en conjunto ayudar a buscar los mejores sitios. Y Ujú. así es como se descubre Cerro Tololo. Y dado que esta fue una colaboración entre la Universidad de Chile y las universidades, tres universidades norteamericanas, que partió esta noción de que los astrónomos que se formaran en Chile había que ayudar a formarlos y además tenían que tener acceso a la instrumentación. Y bueno, eso fue evolucionando a convenios que son muy favorables para ambas partes. Pues los observatorios internacionales gozan de exenciones de impuestos, se les han donado terrenos, se les protege, ahora hay nueva normativa de la contaminación lumínica y de radiosilencio, zonas de silencio de radio. El país se ha preocupado de mantener una política estable a lo largo del tiempo que les ha permitido a los observatorios también entonces saber cuáles son las condiciones que
ofrece el país y cuáles son las cosas que ellos tienen que retribuir, como es el 10% del tiempo de telescopio, que ha sido fundamental. Es un activo que no podemos perder. Y además, el hecho de que cuando vienen a conversar acá a Chile, Chile se plantee como el país que los acoge, el país anfitrión, le da la posibilidad de acordar, conversar, ver la mejor manera así, de uno a uno, así como estamos nosotros conversando, nosotros, Chile como país, con, por ejemplo, un consorcio de otros países que se han agrupado para venir acá a Chile, Como la ESO, claro. y como el Observatorio Exactamente. Europeo Austral, y creemos, ¿no? Yo, por lo menos yo estoy convencida que esa es la mejor manera de seguir adelante en las nuevas Porque conversaciones. eso es lo que ha permitido que de las 3 universidades que parten, hoy día se imparta astronomía en más universidades, que tengamos, ya no sé cuántos son los estudiantes de astronomía, me imagino que partieron muy poco y ahora usted me dirá. Sí, no ahora tenemos 23 a 24 universidades que tienen grupo de astronomía, de 3, como dices tú, en el año 2000, y el número de estudiantes que en las licenciaturas, por la última encuesta y estadística que ha hecho la Sociedad Chilena de Astronomía, es del orden de 700, 800 alumnos que están estudiando en las licenciaturas, y en el posgrado son más de 100 entre el magíster y el doctorado Eso fácilmente. permitió Entonces este es acuerdo. es una explosión muy bienvenida. Y además en los acuerdos posteriores, no solamente los beneficios que Chile le otorga a los observatorios internacionales, ha habido aportes del país que se han transformado en fondos de desarrollo específicos para la astronomía y que se han incorporado entonces estos fondos de desarrollo en los convenios que se han firmado, y eso ha permitido tener un financiamiento específico para desarrollar la astronomía. Mónica, ¿a ti te interesó estudiar y te has dedicado a desentrañar cómo nacen las estrellas? Y las estrellas nacen de espacios oscuros. Esto preparando la entrevista lo aprendí, no tenía idea. Y los espacios oscuros no se pueden observar a la vista, sino que a través de los radiotelescopios. Y Chile tiene un estupendo radiotelescopio que es ALMA. ¿Cómo has podido desarrollar tu trabajo con la el instrumental que hay aquí en Chile en materia de telescopio? No, pues, ha sido fundamental. Justamente, dado que el tema de las estrellas, sabíamos que vivían, sabíamos que morían, tenían que nacer. Y ese proceso era un proceso desconocido. Y desconocido porque ocurre en regiones que no emiten luz. Entonces, por lo tanto, son oscuras y se requiere otras técnicas de observación. Y afortunadamente entonces se descubrió una molécula que es el monóxido de carbono, que sí emite radiación que cae en las ondas milimétricas, y es a través de ese trazador que uno puede investigar todas las regiones oscuras que hay en nuestra galaxia y en otras galaxias. Y en el caso mío, ya cuando yo estaba haciendo mi magíster, en los años a principios de los años 80, se había hecho por primera vez todo el mapa de las regiones oscuras en el hemisferio norte, con un radiotelescopio pequeño de 1,20 m, era nomás el tamaño de la antena, pero desde el norte, desde la Universidad de Columbia, donde se estaba haciendo esto, no se puede observar el hemisferio sur. Entonces hicieron un telescopio gemelo, un radiotelescopio gemelo, que se trajo a Chile y se instaló en Cerro Tololo, ahí se habilitó, y ese instrumento funcionó por 3 años. Y ahí nuevamente la colaboración entre la Universidad de Columbia y la Universidad de Chile, que tenía un grupo de radioastronomía que se dedicaba
más bien a planetas. Mi tesis de magíster fue el estudio de las ondas de radio de Júpiter. Pero llegó este instrumento acá y entonces varios de los que estábamos en Cerro Calán como estudiantes empezamos a hacer observaciones con esta antena que estaba en Cerro Tololo y yo me interesé por hacer el primer mapa junto con el equipo Columbia de las nubes de Magallanes, que son dos galaxias satélites que solamente se pueden observar desde el hemisferio sur. Y mis otros dos, que éramos en ese momento, estábamos terminando nuestro magíster. ¿Esto es lo y que se publicó en la revista Nature? ¿Ah? ¿Esto es lo que se publicó en la revista Nature? No, eso fue con posterioridad. Con posterioridad. Pero hubo este primer radiotelescopio y después hubo un segundo radiotelescopio ya mucho más grande que trajo un consorcio que se llamaba de Suecia y la ESO, que se instaló una antena de 15 metros en el observatorio de La Silla. Y bueno, con el tiempo se empezó a planificar un gran interferómetro que hoy día es ALMA, y resultó que ALMA lo instalaron en Chile y es espectacular. Entonces, en el transcurso de mis investigaciones fue que empecé a estudiar galaxias que tenían condiciones más extremas que las nubes de Magallanes, y así fue como con el radiotelescopio que se llama APEX, que es una antena de 12 metros de diámetro, que fue el prototipo de las antenas de ALMA, que se instaló acá en Chile, empezó a funcionar en 2005. Pude hacer las primeras observaciones y detectar por primera vez monóxido de carbono en esta galaxia WLM, y que después con ALMA fuimos a hacer las investigaciones, las observaciones con mucho más detalle, y bueno, ese fue el resultado del paper en Nature. Entonces es como ALMA para mí y sigue siendo un instrumento maravilloso porque no hay otro en el mundo, y además sus capacidades son extraordinarias. Bueno, nos va a competir uno que se está construyendo entre Sudáfrica y Australia, ¿o no? Lo que pasa es que el de Sudáfrica y Australia no funciona en las mismas frecuencias que ALMA. Ah, ya, estamos acá. Entonces ellos van a ser capaces de investigar otras cosas también que se emite en ondas de radio, pero no hay ninguno que le haga competencia a ALMA. Cada vez se van descubriendo cosas que dábamos por sentadas. Por ejemplo, también leyendo, vi que el telescopio Webb permitió ver una zona del universo donde había galaxias que tenían 500 millones de años más que el minuto en que se produce el Big Bang. Todo indicaba que no podía ser así, por lo tanto eso ocurrió hace un año. Hace un año. Por lo tanto eso abre, o sea, un espacio de investigación nuevo, y eso en muchas áreas es sorprendente. Es así, cada vez que un nuevo instrumento comienza a funcionar y que se construye y se diseña para contestar ciertas preguntas, la naturaleza nos sorprende con información que no estaba dentro de las preguntas que nosotros nos hacíamos. Y efectivamente el telescopio Webb detectó estas galaxias que se han formado y que están mucho antes de lo que los modelos que estudian, ¿no?, que predicen cuál es el tiempo, en qué momento se fueron formando las distintas estructuras en el universo, lo decían. Así que ahí están, tanto por el lado de los modelos como por el lado de las observaciones, tratando de ver cómo explicar este resultado. Y recientemente, creo que la semana pasada, salió una información de que se detectó también con ALMA una galaxia que es muy parecida a la galaxia nuestra y que también se habría formado mucho antes de lo que se esperaba. Mónica,
a lo mejor podemos entonces con los próximos instrumentos descubrir lo que siempre nos ha llamado la atención o que tenemos curiosidad de saber si somos los únicos con vida consciente e inteligente en todo el universo. ¿Hay alguna evidencia que te haga pensar que eso es posible? A ver, yo siempre me pregunto incluso si es que hay vida inteligente en la Tierra, ¿no? De repente uno... Em, pero efectivamente una de las grandes preguntas por las cuales se construyen todos estos instrumentos también es poder tener evidencia de la existencia de vida, pero vida no de seres humanos, ¿ya? No de vida tan avanzada, pero sí que una vida que pueda ser eh, de- muy básica, ¿no? A nivel de bacterias, a nivel de microorganismos como primera cosa, porque sabemos que desde que se forma la Tierra y se origina la vida acá en la Tierra hasta llegar a tener una civilización como que tenemos hoy, ocurre mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que se quiere lograr es que sabemos ya que hay muchos planetas, ¿no? que orbitan en torno a estrellas parecidas al Sol. Y por lo tanto, esos planetas se está viendo ahora justamente con el telescopio Webb que tienen atmósfera y que se quiere ver si es posible que esas atmósferas muestren algún intercambio de gases como lo hacemos acá en la Tierra, que las plantas toman anhídrido de carbono y botan oxígeno, en cambio los seres humanos o los mamíferos no, lo hacemos al revés, tomamos oxígeno y respiramos, ¿no? Botamos anhídrido carbónico. Entonces, ese proceso de respiración o de fotosíntesis se podría detectar con el intercambio de gases que hay en las atmósferas de los otros planetas. Mónica, ustedes, o sea, como astrónomos llevan años mirando el cielo. ¿Qué piensas del fenómeno ovni? Bueno, que como bien dice su definición, son objetos voladores no identificados. ¿Pero ustedes han visto uno alguna vez? No, yo no he visto nunca ningún ovni. He visto algunos fenómenos que después han tenido explicación, pero ovni, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, estaba ¿Pero te parece que es una invención o hay espacio a la posibilidad de la existencia? No, lo que pasa es que em, se han visto e incluso se han tomado imágenes de fenómenos que no los podemos explicar. Y resulta que hay muchos fenómenos que ocurren en la atmósfera de nuestra Tierra que podrían explicar, por ejemplo, hay lo que se llama unas bolas de fuego, hay distintos fenómenos que podrían explicar que se vea como un objeto volador. Y una anécdota, ¿no? Estaba yo observando las campanas y llaman desde La Serena, de la radio La Serena, que dice que la gente está viendo un objeto muy brillante y que sería un ovni. Entonces llamaron al observatorio para saber si nosotros lo veíamos. Entonces yo le decía, el astrónomo que está aquí en el telescopio va a ir a mirar afuera a ver si ve el objeto, ¿no? Entonces yo salí, me di una vuelta por toda la parte de afuera de la cúpula y no vi ninguna cosa. Era cerca del amanecer, vi que Venus estaba muy brillante y entonces vuelvo y le digo, oh, el astrónomo le contestan, salió a ver y no vio nada, salvo Venus que estaba muy brillante hacia la cordillera. Entonces le contestan, le dicen, no, si sabemos que en el observatorio no pueden decir que existen los ovnis. Ya, empecinado en que existen. O sea, la creencia no va a salir de ahí. Claro. Que la evidencia no mate la buena historia. Son creencias, pero no están confirmadas científicamente, ¿no? Ahora, ustedes estuvieron en esta Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional
que fue ahora en Sudáfrica. Se Sudáfrica. realiza cada 3 años, va a Sí. ser después el 2027 en Roma y el 2030 aquí en Chile. Pero quiero saber, ¿qué es lo que les está preocupando hoy a los astrónomos a nivel mundial en este tipo de asambleas? ¿De qué se habla? ¿Cuál es la principal inquietud cuando tenemos, no sé, contaminación lumínica? Pero también tenemos tantos satélites orbitando donde hay basura ya espacial, donde se están haciendo tantas investigaciones que no tienen tal vez una frontera. Bueno, en estas asambleas generales donde asisten tantas personas, ¿no? En Sudáfrica fueron como 2.400 personas, o sea, astrónomos, todos profesionales. Tiene como varias énfasis. Primero, convocar y reunir a toda la gente a los astrónomos para que cuenten las últimas investigaciones. Hubo sesiones muy importantes sobre los nuevos descubrimientos que está haciendo el telescopio Webb, pero también hay sesiones especiales en las cuales se tratan los problemas como los que tú mencionas. Y uno de los problemas más importantes que hay hoy día para la observación astronómica desde la Tierra es la contaminación lumínica, por una parte, y por otra parte la contaminación por los satélites de comunicaciones. Y eso es un tema bien complejo. Y la Unión Astronómica Internacional entonces ha estado participando a nivel de las Naciones Unidas para poder proponer, ¿no? Mitigaciones o maneras de poder mantener la observación terrestre desde la superficie de la Tierra, de manera que también los satélites de baja altura puedan estas constelaciones existir, porque no va a ser posible evitar que los satélites estén ahí, ¿no? La función que cumplen es muy necesaria. Entonces, se está en conversaciones, por ejemplo, con Elon Musk y toda su constelación de los Starlink, los satélites, para ver de qué manera estos satélites pueden mitigar la contaminación a través de distintas formas. Se ha intentado pintando los satélites negros para que no reflejen la luz, pero no funcionó porque entonces se aumentaba la temperatura de todos los componentes que están en el satélite y el satélite no iba a funcionar. Después, lo que más influye en el trazo que dejan los satélites y que contaminan las imágenes astronómicas es los paneles solares con los cuales ellos tienen energía. Entonces ahí se está viendo si estos paneles solares pueden ponerse en una orientación tal que el reflejo del sol no venga hacia la superficie de la Tierra, sino que se vaya al espacio. Ahora, Mónica, Así, distintas maneras de poder combinar que se puedan seguir haciendo ambas actividades. ¿les preocupa, por ejemplo, en lo que está Elon Musk en este esfuerzo porque él lo que quiere es colonizar Marte? ¿Hay una preocupación sobre eso, sobre como la instrumentalización de la ciencia en pos de un objetivo o no sé, un interés personal particular? Lo que pasa es que yo por lo menos no lo veo así, ¿no? Fue como cuando Estados Unidos decidió que quería poner un hombre en la luna. Hubo toda una... Pero esta es una persona. ¿Ah? Esta es una persona. Pero, o sea, es una persona que él tiene ese deseo, pero la NASA también está trabajando en eso. Entonces no es que sea él, lo que pasa es que quizás él se hace más conocido porque ha ido más rápido, ¿no? En toda la forma en todas las actividades que él ha emprendido, porque no solamente es ir a la luna, pero si no es por el desarrollo que él hace de todo el tema de los cohetes, hoy día no tendríamos cómo mandar
astronautas de Estados Unidos a la estación espacial. Cuando murió el programa espacial de la NASA con los transbordadores, Estados Unidos y todo el mundo occidente quedó sin esa tecnología y sin esa posibilidad. Entonces, bueno, son distintos Claro. ámbitos y ir a Marte. Yo no iría a Marte, ¿ya? ¿Por Pero, qué? ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Muy largo el primero, viaje. no, porque en el plan que tiene Elon Musk de colonizar Marte es ir y quedarse en Marte. Ah, Él no está pensando en que va en una primera etapa, él va a mandar a los terrícolas para que se queden en Marte. La NASA, por ejemplo, está trabajando en un programa en que lo que quiere es mandar astronautas a Marte, pero que esos astronautas puedan volver a la Tierra. Y eso es mucho más complejo y es mucho más difícil porque tiene que ver con cómo genera energía en para Marte volver. para poder hacer el viaje de regreso. Entonces, son Ya, complementarios no porque entiendo por qué todos no te gustaría ir a los Marte. desarrollos tecnológicos asociados, ¿no? A esta idea que finalmente es lo que impulsa, ¿no? Yo quiero estudiar, entender cómo nace una estrella. Bueno, para eso necesito instrumentos, necesito tecnología, necesito que alguien los construya, que alguien los Así es. opere, y todo eso conlleva desarrollo que va en beneficio de muchas otras áreas en la humanidad. Entonces, en ese sentido, es un... Yo no iría a Marte, pero sí creo que se están desarrollando muchas cosas. Bueno, sí pudiste hacer un vuelo en este avión estratosférico que se llama Sofía, Sí. pero participaste lamentablemente en el último vuelo que hizo Sofía. Cuéntanos un poco de qué se trataba y cómo fue esa experiencia, porque ¿qué permite un avión estratosférico? Bueno, justamente como los objetos, todos los cuerpos en el universo emiten ondas electromagnéticas que se llaman, pero bueno, hay algunas que llegan a la superficie de la Tierra, como los visibles, las ondas de radio, pero hay otras que no llegan a la Tierra. Y esas las tenemos que estudiar con satélites o con telescopios que mandamos al exterior. Y en el caso específico del avión estratosférico de la NASA, fue un avión que se adaptó y se le puso un telescopio con instrumentación que permitía detectar emisión que se llama infrarroja lejana, que no la podemos estudiar desde la Tierra y que tampoco ahora, por ejemplo, la podemos estudiar con el telescopio Webb, porque está en otra ventana de observaciones, y eso permite entonces investigar uno de los componentes que tienen estas regiones oscuras, que es el átomo de carbón. Y nosotros pusimos una propuesta con el equipo mío para ir a observar estas regiones en las nubes de Magallanes justamente en su emisión de carbón, el carbono en estado neutro, en estado ionizado, y eso solamente se podía hacer con el avión estratosférico. Nos dieron el tiempo para hacer estas observaciones y uno entonces puede ir a el momento en que se van a hacer las observaciones, y cuando nos avisaron y preguntaron, bueno, ¿quién viene a Nueva Zelanda a subirse al avión? Yo levanté la mano de inmediato, porque era como un sueño, nunca me imaginé que lo iba a estar entre mis posibilidades. ¿Y cuán conmovedor resulta ver la Tierra desde un avión como ese? Bueno, las ventanas son chiquititas, ojalá uno tuviera ventanas más grandes, pero uno durante el vuelo está más bien preocupado de hacer las observaciones, así que está uno mirando las pantallas, viendo cómo están llegando los datos, si hay que hacer alguna variación, algún cambio en el programa de observación. Es muy interesante todo la experiencia previa, porque a uno
el día antes de los vuelos tiene que hacer todo un briefing con la tripulación del avión donde le enseñan y le cuentan todas las posibles situaciones que podrían ocurrir, ¿no? Para estar preparado durante el vuelo. Así que uno está fundamentalmente Enfocado ahí. enfocado en sus observaciones. Yo tuve la suerte, ¿no? De que me invitaron para estar en la cabina del avión cuando el avión despega. Así que eso fue una experiencia que nunca antes había tenido. Después, en el vuelo que salimos desde Christchurch en Sudáfrica hacia el Polo Sur, nos avisó la segunda noche, que estuve 2 vuelos allá, que habían auroras australes. Así que ahí miramos por las ventanas y claro, se veía el perfil, ¿no? de la Tierra y se veían estas auroras verdes, ¿no? Y que se movían, algo que yo nunca había visto, Y que ¿no? Muy para la niña que espectacular. miraba las estrellas a los 14 años habría resultado Claro, impensable. sí. Así que no, eso es muy, muy bonito. Una lástima que este avión ya no siga funcionando, todo por un tema más bien de presupuesto. Así que cuando los países están todos con problemas, bueno, alguien tiene que tomar decisiones qué sigue y qué no sigue. Mónica, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría saber qué te ha enseñado íntimamente la observación del universo. ¿Qué es lo que? Te ha enseñado Me la ha enseñado. observación del universo. Bueno, yo cada vez que miro el universo me maravillo, ¿no? Creo que la naturaleza es realmente insospechada. Por otra parte, diría yo que la vastedad del universo, las distancias, es, como que uno se siente bien pequeñito, ¿ah? Pero por otra parte, es como me muestra a mí lo que es capaz de hacer el ser humano. O sea, porque claro, dentro de la inmensidad del universo, uno es algo minúsculo, pero por otra parte, nosotros como humanidad hemos tenido un desarrollo que nos permite estudiar esta inmensidad y esta vastedad y nos permiten desarrollar tecnologías e instrumentos que son maravillosos, ¿no? Para poder estudiar. Entonces es una mezcla de esas dos sensaciones de decir, uy, esto es enorme, no lo entiendo, no logro comprender, es muy interesante estudiarlo, pero por otra parte, ya ahí somos pequeñitos, pero somos Pero lo capaces, podemos, somos claro, capaces. hacer. Entonces eso me da una dimensión como que del potencial del ser humano para hacer cosas. Bien, Mónica, te queremos agradecer este tiempo con CNN Chile, con CNN Íntimo. Nos ha encantado conocer cómo ve el mundo y cómo ha sido la carrera de un astrónomo como tú. Y nos preparamos para esta especie de Woodstock que vamos a tener el 2030 en Chile cuando seamos nosotros los anfitriones de esta Asamblea General de la Unión Organización Astronómica Unión Astronómica Internacional. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por supuesto que cuando nosotros postulamos para ser sede, estábamos todos, ¿no? Con mixed feelings, como se dice, sentimiento encontrado. Por un lado decíamos, ojalá que Chile sea escogido, teníamos competencia de Australia muy fuerte, de España y de la India. Y por otra parte, íntimamente decía, bueno, ¿y en qué nos estamos metiendo? Porque si nos eligen, bueno, una tremenda responsabilidad y ahora tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a organizar. Y lo más importante es ver de
poder tener los recursos financieros, profesionales y humanos para lograr ese objetivo. Yo estoy optimista. Chile organizó los Panamericanos y fue fantástico, así que me imagino que hay experiencia a la cual nosotros vamos a tener que recurrir. Para Ojalá nos organizarse ayuden. este mundial. Nos porque este es el ayuden, mundial. no solamente los que ya organizaron en los Panamericanos, pero también todo el público, las empresas, el gobierno, con el financiamiento que se va a requerir para hacerlo muy bien. Muy bien. Mónica Rubio, muchísimas gracias por recibirnos y por haber tenido esta conversación. Muchas gracias a ti, Matilde. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta edición. Como siempre, los dejamos invitados para 7 días más. Hasta entonces.